Gracias por conectarse nuevamente. Hoy vamos a continuar con cómo tratamos con personas tóxicas. Hoy vamos a ponerle título a esto a su modo o a mi modo. Y quiero que me acompañe al texto central, el que vamos a trabajar durante toda esta serie, a Romanos 12. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue, porque así está escrito. Yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Entonces, no se les olvide, vamos a trabajar esto durante todo este tiempo, de cómo tratar, cómo lidiar con personas tóxicas. Y veníamos trabajando la historia de David. Hay un capítulo muy conocido en la Biblia, casi todo el mundo en todo el mundo lo conocen y lo recitan casi de memoria. Salmo 23, seguramente usted lo ha escuchado, seguramente usted se lo sabe. Vamos a leerlo rápidamente. El Salmo 23:1 también, esta es palabra de Dios para todos, la versión. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Me lleva a descansar en prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él me da nueva vida, me lleva por buenos caminos y para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida, entraré en la casa del Señor y allí quedaré para siempre. Es un versículo, un capítulo muy bonito, pero quiero que usted subraye dentro de ese hermoso capítulo el versículo 5, es más, la parte A del versículo 5. Dice, me preparaste un banquete delante de mis enemigos. La versión Reina Valera dice, aderezas mesa delante de mis enemigos, aderezas mesa para mí. ¿Qué llevaría David a hablar, a escribir eso allí precisamente? ¿Qué es lo que motiva el corazón de David para llegar hasta allá? Pues tenemos que volver a estudiar a Saúl y a David. Ya vimos cómo empezó la persecución, cómo reaccionó David, ya vimos cómo Saúl dejó que su corazón fuera envenenado. Pero quiero que también usted recuerde algo que les dije la vez anterior y es, esto es una evaluación de dos sentidos. También tenemos que evaluarnos porque nosotros podemos estar en la posición de ser la persona tóxica. Y queremos ignorarlo por lo que les voy a decir a continuación. Saúl, él estaba convencidísimo de que actuaba bien y convencía a los que estaban alrededor suyo. Pero sin más historias, vamos a leer 1 Samuel 23 y 1 Samuel 24. Voy a leer unos apartes porque son versículos que por el tiempo no nos da para leerlos completos, pero usted puede hacerlo allí en su casa. 1 Samuel 23, 1 Samuel 24. Entonces, 1 Samuel 23, vamos a leer el versículos 6 al 8 inicialmente. Versículos 6 al 8 dice, cuando le informaron a Saúl que David estaba en Keilah, pensó, Dios me está ayudando a atrapar a David. Se ha metido en una ciudad que se cierra con portones y candados y no va a poder escapar. Enseguida Saúl reunió a todo su ejército y se puso en marcha hacia Keilah para capturar a David y a su gente. Pero Abiatar, el hijo del sacerdote Ahimelech, tenía un chaleco sacerdotal que usaban los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. Lo había llevado consigo cuando huyó de Saúl y se unió a David en Keilah. Lo primero que tenemos que recordar es que una persona tóxica parece feliz, pero no está feliz, no está contenta con su situación. No importa qué tan buena esté, no importa cuántas propiedades tenga, no importa qué tan hermoso sea, qué tan bonito esté decorado, no importa si todo parece perfecto, si usted llega a la casa de esta persona y todo parece que estuviera en un hotel, no importa lo perfecto que se vea su vida, nunca está contenta. Y ese era el caso de Saúl específicamente. Para hacerle la historia rápida acá, ya David está ejerciendo como uno de los capitanes del ejército de Saúl, pero Saúl está intentando matarle, porque primero Saúl sabía que ya era el rey que iba a seguir, que de su descendencia no iba a haber rey.
Ya lo sabía y más adelante vamos a confirmar eso. Pero también se levantó en él un celo, una envidia, porque él no quería abandonar el reinado. Es como estos que se aferran al poder y empiezan a manipular las estructuras del poder para asociarse con los que los alaban y los identifican como sus líderes. Eso pasa aún hoy en día. Entonces Saúl no era feliz. ¿Por qué es normal que las personas tóxicas no sean felices? Porque ellos no tienen la capacidad de alegrarse con la bendición de otros. Ellos no tienen la capacidad de bendecir a otros cuando van hacia la cúspide. Ellos creen, la persona tóxica cree que las bendiciones y los beneficios son solo para ellos, que son los únicos merecedores de la gloria, de la gracia de Dios. Miren las palabras de Saúl allí en los versículos que ya habíamos leído. Dice allí, Dios, versículo 6, Dios me está ayudando a atrapar a David. Usted ha visto estos casos en los que tal vez en su propia vida usted ve que todo va de manera contraria a las circunstancias, contraria a las situaciones, pero algo ocurre que parece que todo estuviera a su favor, que los vientos estuvieran corriendo a su favor, que las cosas que ocurren pasan a su favor. Pues eso era la situación que le estaba pasando a Saúl allí. Imagínese usted que tiene una situación complicada en el trabajo, pero que usted no es parte de la solución, sino parte del problema. Entonces, es usted, no estoy hablando de la persona tóxica, sino usted, nosotros, los que estamos envenenando el ambiente. Conseguimos quien nos soporte, y en medio de toda esa persona que estamos atacando, estamos tomando el papel de la persona tóxica nuevamente, esa persona que estamos atacando le va mal. Sus palabras para usted mismo y para los que lo rodean, dice, si ve, yo sabía que yo estaba bien, por eso es que a esa persona le va mal. Así estaba actuando Saúl en este momento. Así estaba actuando. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber en qué lado estamos nosotros. Porque es fácil identificar que alguien está siendo tóxico para nosotros. Pero es más difícil identificar cuando nosotros somos los que estamos siendo tóxicos para alguien. Entonces, cuando usted dice, no, es que esa persona me detesta, esa no me quiere, esa me quiere fuera de acá, esa me está haciendo la vida imposible, me está haciendo la vida cuadritos, es fácil, ¿cierto? Pero cuando yo soy el que le está haciendo la vida cuadritos a otros, cuando yo soy el que abuso del poder, así no quiera reconocerlo, cuando me dieron 5 gramos de poder y que me creó el dueño de la empresa, del ministerio, de la iglesia, allí tenemos un problema. Y allí es donde estamos actuando como Saúl. Pero bueno, volvamos a Saúl otra vez. Entonces la persona tóxica no tiene la capacidad de estar contento. Su felicidad o su satisfacción temporal, siempre temporal, radica en lo grande de la desgracia, en lo grande de la trampa, en lo grande de la caída de a quien considera su enemigo. Saúl hubiera estado muy contento, muy feliz, y después de que dice, Dios me entregó a David en mis manos, David se muere, o David lo encarcela. Dice, si ve, yo tenía la razón. Pero, ¿qué ocurre naturalmente con las personas tóxicas? Que una vez ganan una batalla, quieren seguir con otra. Y por lo general se ensañan con la misma persona. Por lo general. Puede que escojan otra víctima. Entonces, tengamos cuidado con eso, que nosotros no seamos ese Saúl. Y tengamos cuidado también identificando lo que está en nuestro entorno y mirando que por más que luchemos con la persona que no nos quiere, no vamos a lograr nada. Sigamos. Él encontraba aliados. Es otra cosa que hacen las personas tóxicas. Siempre van a encontrar aliados. ¿Por qué van a encontrar aliados? Porque son por lo general personas que tienen un nivel de autoridad, nivel de carisma, un nivel de influencia. Y la gente, por agradarles, porque les gusta ese nivel de influencia, porque les gusta, va a hacer lo que a ellos les gusta. Pues vamos al capítulo 23, pero esta vez vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a leer del 19 al 20. En otra ocasión, algunas personas de Sif fueron a Gibea y le dijeron a Saúl, gente del pueblo normal, David está escondido en nuestra tierra, en las cuevas de Ores.
Cuando su majestad quiera venir, se lo entregaremos. Está en el cerro de Aquilá, al sur del desierto. Mire la respuesta de Saúl allí. Que Dios los bendiga por tenerme compasión, les dijo Saúl. Vayan y fíjense bien dónde está, pues me han dicho que es muy listo. Vean en dónde se esconde y regresen a decírmelo. Entonces yo iré con ustedes, y si David está allí lo atraparé, aunque tenga que buscarlo entre todas las familias de Judá. Aquellas personas regresaron a Sif, y Saúl y sus hombres se fueron tras ellas a buscar a David. Qué triste, qué deplorable, qué amargo es que consideremos la maldad, la intención del corazón maligna como una bendición de Dios. Y eso le estaba pasando aquí a Saúl. Saúl convencía a su alrededor de que él estaba bien y que los otros estaban mal. Claro, naturalmente, es obvio. Usted necesita convencer a un pueblo, a una multitud, a una gente de que usted es el héroe, tiene que convencerlos de que el otro está mal. Son las famosas teorías conspirativas que hoy andan en boga en todos los gobiernos. Se inventan atentados, se inventan que el país me trató mal, se inventan que enemigos acá, que izquierdas, que derechas, que centros. Se inventan una cantidad de términos y mentiras, y siempre hay un caudillo, hay un líder superior al que hay que rendirle cuentas, y él es el que todo lo sabe. Eso le estaba pasando allí a Saúl. Saúl tenía gente que lo quisiera desde mucho antes de que esto ocurriera. Por eso fue que fue nombrado rey. Y él no quiere perder popularidad. Si Saúl estuviera hoy en nuestras vidas, en nuestros tiempos, él tendría las mejores redes sociales, el mejor aparato de propaganda, el mejor aparato de mostrarse. Dice, mire las obras que hemos hecho, pero no muestra el hambre que están aguantando, no muestra a la miseria en la que tienes puestos a otros pueblos, al abandono que tiene otros, porque así también estaba Israel. El norte de Judá estaba abandonado, pero eso es cuestión de otro tema. El asunto aquí es, él encontró aliados, y la gente le gusta aliarse con la gente que tiene poder, no con los que no tienen. Así el que no tiene, tenga la razón. ¿Sabe por qué? Porque el que no tiene no me ofrece nada, aparentemente. Pero Dios da la vuelta allí de una manera bien interesante. Tengamos cuidado con quién nos fijamos. Tengamos cuidado con quién nos aliamos. Ahora volteamos otra vez la historia. Imaginemos que nosotros somos los que están en ese pueblo. ¿Sabe? Jesús Adrián Romero tiene una canción que me gusta muchísimo. Se llama Si hubiese estado allí. Y me toca y me ministra, porque ¿cuál habría sido nuestra reacción si cuando en los tiempos de Jesús a él lo capturan y lo llevan y lo crucifican, nosotros habríamos atendido su llamado? Nosotros habríamos atendido ese llamado de arrepentimiento cuando él con su carisma y con su fuerza de hablar nos hubiera dicho, víboras, mentirosos, pecadores, que estamos perdidos. Por lo general no nos gustan los discursos que nos confrontan. Por lo general no nos gusta que la gente nos diga, nos confronte a nosotros mismos. Entonces, volviendo al tema de Jesús Adrián Romero, cuando usted piensa de otra manera, tal vez si yo hubiera estado allí entre esa multitud, también lo hubiera escupido. Tal vez lo hubiera tratado mal. Y allí es donde tenemos que entrar también. Miren lo que le pasa a esta gente. Ellos, los que le dieron la información a Saúl, veían a David como el enemigo. Él es el rebelde, él es el guerrillero, él es el que tiene unas tropas, a pesar de que defendió las ciudades y las guardó y evitó la maldad. Él es el que está mal, el que está bien es el que está en el trono. Es fácil tender a eso, pero cuando Dios guía los pasos de su ungido, nada va a detener la bendición. Y allí es donde tenemos que buscar cómo asociarnos con Dios para que nos muestre el camino correcto, para que nos muestre hacia dónde tenemos que ir. Es fácil seguir las personas que ostentan poder. Es difícil seguir las personas que siguen a Dios, porque los que siguen a Dios no solo no ostentan un poder absoluto, porque el poder absoluto le pertenece a Dios, sino que intencionalmente nunca buscarán violentar la voluntad de otros. Así lo dice la palabra. Si Dios no lo hace, el hombre no tiene por qué hacerlo. Sigamos.
Vamos a cambiar de flanco acá. Vamos a irnos a David. Ya vimos que Saúl no estaba contento con nada, que buscaba aliados, que siempre se pintaba víctima y que veía todo como si fuera bendición de Dios, a pesar de que estaba en contra de David, que era el ungido de Dios en ese momento. Pero ahora vamos a ver un tercer punto que se llama, que nos va a acercar a David. Y vamos a ver cuál es la característica de David. Acá nos vamos a devolver en el 23, al inicio del capítulo 23. Y allí dice, versículo 1, los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y se llevaron el trigo que estaba cosechado. Cuando David lo supo, le preguntó a Dios, ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó, ve y atácalos, salva la ciudad de Keilah. David siempre buscaba a Dios. Vimos hace unas semanas que una de las razones, a pesar de la vida pecaminosa que mantenía David, por la que Dios se agradaba de David, es porque David, no importa la circunstancia, la tristeza, la amargura, la felicidad, la emoción, siempre iba a Dios. Y esta no era la excepción. Mire, es perfecto si como los otros habitantes de la tierra, de esas tierras, creían que David era guerrillero, David hubiera perfectamente, cuando venían los filisteos, decía, voy a atacarlos porque sí, porque es que yo tengo el llamado, porque es que yo tengo la voz del pueblo, porque yo tengo que hacerlo. Pero David no lo hizo así. David, antes de actuar, oraba. David, antes de actuar, le preguntaba a Dios. David, antes de actuar, buscaba qué le agradaba a Dios. Y esta es la gran diferencia. Esta es una gran diferencia. Entonces, como él siempre buscaba a Dios, antes de atacar, ¿puedo ir a atacar? Dios le dijo que sí, pero aún así había gente que lo rodeaba. Y estaban los soldados, usted va a leer allí siguiendo en el capítulo, que los soldados le decían, miremos en el versículo 3, decían allí, no vayas, si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, tenemos miedo. Con mayor razón si vamos a Keilah y atacamos al ejército filisteo. David volvió a preguntarle a Dios si debía ir o no. Y Dios le contestó, ya te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. David consultaba a Dios para actuar. David consultaba a Dios para confirmar si había dudas. Claro, él hubiera podido obedecer ciegamente, pero él tenía que contar con lo del ejército. Entonces los soldados tenían miedo, allá es terreno de los filisteos, si nos metemos nos matan. Y David aún así volvió a preguntar, Señor, seguro yo tengo que ir allá, yo puedo ir allá. Y Dios le confirmó. David era un hombre que buscaba la voluntad de Dios. Miremos ahora, porque necesitaba saber qué era lo que Dios le decía que haría. Dice, versículo 10. Entonces David le consultó a Dios, versículo 10 del capítulo 23. Dios de Israel, sé que Saúl va a venir a Keilah y que por mi culpa va a matar a toda la gente. Dime si esto es verdad. Dios le contesta, es verdad, contestó Dios, Saúl vendrá. David volvió a consultar a Dios y la gente de Keilah nos traicionará. Así es, nos traicionará, contestó Dios. Se imagina el poder, la autoridad y la humildad que manifestaba David aquí, simplemente poniendo todas sus decisiones en las manos de Dios. ¿Ataco o no ataco? Mira, Dios le estaba diciendo, ataque a los filisteos en Keilah, ataque a los que los voy a entregar en tu mano, vas a liberar al pueblo, vas a recuperar el ganado, vas a recuperar el trigo. Y él recupera, tenía fuerza, pero se entera de que Saúl lo va a perseguir, o lo está persiguiendo. Él podría decir, yo derroté a esta gente, mi ejército me es fiel, mi ejército me es fuerte. Pero esta vez Dios le contesta distinto. Le dice, huye. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un trato diferente para Saúl. Tenía una forma de trabajar con Saúl de manera distinta. Y entonces le permite a Saúl ir a estas tierras y empezar a buscarlo
Y allí termina el capítulo 23, donde Saúl lo está buscando y no lo encuentra. Tiene que devolverse, porque los filisteos están tomando otra ciudad. Pero vuelve y regresa al capítulo 24 a buscar específicamente a David. A buscar dónde está allí. Y allí vamos a ver otra parte de esta historia. Allí vamos a ver cómo funciona lo que Dios quiere que nosotros hagamos. David entendía de autoridad y de unción. Vamos a saltar al capítulo 24, versículos 4 al 7. Del 23 al 24 hay una transición de un viaje, ¿cierto? De un movimiento. Saúl viajaba con todas sus tropas, había una serie de cuevas allí en el lugar donde estaban, y Saúl aprovechó que estaban allí y entró a una de estas cuevas que normalmente eran usadas como letrinas, aprovechando que estaban allí, y él entró a hacer sus necesidades. Eso lo vamos a ver en los primeros versículos del capítulo 24. Y cuando Saúl entra a la cueva, esta es la conversación que tienen los soldados que estaban con David, porque él estaba en esa precisa cueva, en ese momento exacto, y le dice los soldados de David, los mismos que le dijeron no ataques a Keilah, le están diciendo, ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Pero David le respondió, que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debió haber hecho eso. En cuando Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Miren la reacción de David acá, y acá es donde tenemos que empezar a pensar cómo tratamos nosotros con la gente tóxica y quién es la gente tóxica y en dónde está la gente tóxica. Hace 8 días, la semana anterior, hablábamos de que David sabía cuál era su lugar, ¿cierto? Pues acá está confirmando. David sabía su lugar no porque estuviera cómodo ni conforme con lo que le estaba pasando, pero David sabía su lugar. Mira la respuesta que le da a sus soldados. Dice, Dios me libre de hacerle algo a mi señor y rey. Porque Dios mismo lo eligió, sobre su cabeza se derramó aceite como señal de elección de Dios. No puedo tocarlo porque este hombre fue puesto por Dios. Si yo toco algo de lo que fue puesto por Dios, estoy trayendo maldición sobre mi vida. Mira la comprensión profunda que tenía David allí. O sea, si usted se atreve a hablar de su líder, de su pastor, de su mentor, de alguien que tiene allí en la iglesia, si usted se atreve a hablar de alguien que ha puesto las autoridades, usted está acarreando una maldición sobre usted. ¿Por qué? Porque Dios es el que los puso. Más adelante en el Nuevo Testamento, la palabra nos dice que Dios pone reyes y quita reyes. Y vamos a tratar de ir aterrizando el tema para que usted vea cómo fue que hizo David para orar en estos casos. Entonces, David aprovechó que Saúl estaba en la cueva y le cortó un borde del manto, pero se sintió mal. ¿Sabe por qué se sintió mal? Porque era atentar de una manera contra la intimidad, la vulnerabilidad del ungido de Dios. Sigue la historia y vamos a ver lo que pasa cuando hay un encuentro entre alguien que busca la voluntad de Dios y un personaje tóxico. Versículo 10. Como usted mismo podrá ver, hoy Dios me dio la oportunidad de matarlo aquí mismo en la cueva. Algunos de mis hombres me insistían que lo matara, pero yo no quise hacerlo. No quise hacerle ningún daño porque su majestad es mi rey. Vuelvo y repito, Dios mismo lo eligió. Vea su majestad lo que tengo en la mano. Es un pedazo de manto que yo mismo corté. Con esto podrá ver su majestad que no quiero matarlo. La mejor manera de confrontar y de chocar a alguien tóxico es mostrando misericordia. Es mostrando el amor de Dios a través nuestro. Por eso tenemos que llenarnos de Dios, de su paz, de su gozo, de su pasión, para poder enfrentarnos a este tipo de gente. Eso es lo que hizo David.
Y para cerrar ese capítulo, Saúl, el tóxico, ¿cierto? Entiende, comprende, tiene un chispazo de luz allí. Dice, realmente reconozco que Dios está contigo. Mire cómo termina el capítulo, versículo 19. Si alguien puede matar a su enemigo, no lo deja ir con vida. Por eso le pido a Dios que te recompense con muchas cosas buenas por lo bien que hoy me has tratado. Yo sé muy bien que llegarás a ser rey y que el pueblo de Israel le irá muy bien contigo. Por eso júrame por Dios que no acabarás con mis hijos ni con mis nietos y que no harás que mi familia se olvide de mí. David se lo juró a Saúl. Luego Saúl se regresó a su casa y David y su gente volvieron a su escondite. Podríamos preguntarnos por qué David y su gente volvieron a su escondite. Podríamos preguntarnos por qué Saúl reaccionó así. Primero, porque las personas tóxicas por lo general son calculadoras. No es que Saúl estuviera realmente arrepentido. Saúl quería garantizar que su familia iba a estar bien. Y eso era lo que quería hacer. Después de eso, él sigue persiguiendo a David. Pero lo más importante de todo este asunto es cómo reacciona David. Y no se le olvide que hay que también mirar cuando nosotros estamos siendo las personas tóxicas. Y recordemos una frase que hemos trabajado antes, es desquítate en oración. Vamos a desquitarnos en oración. Pero también vamos a pedirle al Señor que nos revele si nosotros tenemos algo de tóxicos en nosotros para limpiar nuestro corazón y nuestra vida. Padre, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque tú nos has mostrado que por más que tratemos de desquitarnos, la victoria siempre será tuya. Llévanos a tener un corazón humilde, sencillo y a siempre anhelar tu presencia. Que seas tú nuestra guía para decidir, para actuar, para quedarnos quietos, para evitar que nuestro ego y nuestra emoción actúen, pero que seas tú quien actúe. Gracias, Señor, por tu bendición. Bendecimos a aquellos que están en contra nuestro, pero te pedimos que seas tú aclarando y allanando el camino. Que seas tú mostrando tu justicia sobre ellos y sobre nosotros. Que seas tú tomando esa venganza, porque nosotros no podemos tocar a tu creación y a tus amados. Bendecimos a esta persona. Bendícela en donde quieras tenerla y guarda mi corazón del daño que esta persona me quiere hacer. Gracias por este tiempo. Danos humildad para seguir, para creer, para crecer, para amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, muchas gracias por estar allí. No olvides suscribirse a la página de YouTube, canal de Facebook. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.